por la oportunidad de abrir tu palabra y que tú nos hables, de poder oír tu palabra y que tú comuniques a nuestro corazón lo que has preparado para nosotros en este día. Señor, toma, Señor, nuestros oídos, que nuestros oídos estén prestos a la verdad. Yo necesito oír de ti, ellos necesitan oír de ti. Señor, no de ningún profeta moderno de hoy, no de una profecía de hoy que, Señor, habla simplemente de las cosas que andan volando por el aire, sino, Señor, tu palabra que habla a nuestros corazones. Es tu palabra, martillo que quebranta las piedras. Si es que sabemos que es tu palabra, si es que creemos que es tu palabra y si es que recibimos en nuestro corazón que cuando abrimos la Escritura eres tú, Señor, hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por la gran bendición de poder estar aquí y la oportunidad de ser bendecidos a través de tu palabra y recibirla, Señor. Sea el texto, Señor, en nosotros, sea tu boca hablando a nuestra vida cuando leemos la Escritura. Ayúdanos, Señor, a mirarla. Señor, ayúdanos a saber, oh Dios, que está tu palabra que se hizo carne, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está presente en este momento. La Escritura lo dice claramente, estando ya presente Cristo. Jesús está presente ahora, en este momento, bajo el pacto de gracia, ahora a través de la Escritura, ahora en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El ministerio de la palabra, el amor a la verdad. Y voy a leer Primera de Pedro, el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, comenzando desde el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. La Escritura dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, dice aquí Pedro, los ángeles. Vamos a compartir algunas escrituras del apóstol Pedro, del Señor hablando en el Evangelio de Juan y de Primera de Juan. Pero esta escritura es tremenda porque el apóstol Pedro nos revela, nos enseña, amén, nos ministra a través de la palabra y dice que los profetas que profetizaron, y estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento, estoy hablando de los profetas que hablaron y profetizaron de la gracia destinada a nosotros, diga a mí, a nosotros, es decir, aquellos hombres que murieron por causa de la verdad. En el Antiguo Testamento muchos fueron cortados a la mitad con Isaías, otros los metían en árboles, picaban el árbol, los mataban, otros el mismo pueblo de ellos los mataba, los mismos religiosos, amén, mataban a los profetas, los mismos sacerdotes, el pueblo se reviraba contra ellos por hablar la verdad. Ellos escudriñaron la persona y el tiempo que indicaba, y dice la palabra diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, ellos buscaron, ellos indagaron, ellos el anhelo del corazón de Dios, claro, puesto por Dios en ellos, amén. Buscaron el Espíritu de Cristo, escudriñaron la persona de Cristo. Amén. Y dice claramente el versículo 11, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, oiga bien, ¿qué? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas que hablaron en el nombre del Señor, indagaron acerca de Cristo, de su venida, de las glorias que vendrían tras ellos, pero también de los sufrimientos de Cristo, de la muerte de Cristo. Y comenzamos
en el Antiguo Testamento con los profetas, el más grande de todos, el que habló más acerca de la muerte del Señor, de los sufrimientos del Señor y de las glorias que vendrían tras ellos, es el profeta Isaías. Isaías fue cortado a la mitad, según la historia, fue aserrado Isaías, por eso el libro de Hebreos dice que muchos de ellos no alcanzaron lo prometido y fueron cortados, amén. Es decir, fueron hermanos que sufrieron por causa de la verdad, por causa de la verdad. Y dice claramente los sufrimientos de Cristo y el Señor, su sufrimiento, su entrega, su vida dada por nosotros, para que por gracia recibiéramos la verdad de Dios, la sangre vertida, su sacrificio en el Calvario, como Isaías en el 53 capítulo habla de la muerte del Señor Jesucristo, de las glorias que vendrían tras esa muerte, pero de su muerte y de su sufrimiento. Esta palabra que usted tiene allí no vino de una imprenta, de un artista de Hollywood, de un presidente que hace libritos para hacer más dinero, de los que están detrás de los mostradores con su corbata y su traje, sentados, pero en realidad son criminales porque muchos mueren por culpa de ellos y ellos como si nada. No, estamos hablando de hombres que por creer en la verdad, por causa de la verdad puesta en sus corazones, dieron su vida por este libro que tenemos nosotros aquí. A través de los años y de las edades se recopiló todo esto. Esto es palabra de Dios. No es que puede ser que sea la palabra de Dios, que a lo mejor es la palabra de Dios, porque yo, pastor, mejor creo al que me está diciendo en el canal 23 o en la estación tal que me habla acerca de lo que ha de venir y me dice y me leyó el librito de Astradamo. No, estamos hablando de cuando abrimos la Escritura, Dios nos está hablando. Y el creyente que no crea que esta es la palabra de Dios está muy mal. No es creyente porque tú sabes lo que va a hacer. No va a seguir la verdad, no va a creer la verdad y se va a desviar, como muchas denominaciones lo están haciendo ahora y están estableciendo y ya han establecido ciertos parámetros y ciertas reglas dentro de las denominaciones que se apartan totalmente de la verdad de Dios y de la Escritura. Ya no llegan a ser cristianos, no se sabe en realidad lo que son. Y dice la palabra que a ellos, a estos profetas, se les reveló, es decir, Dios les reveló, no para ellos mismos, es decir, la revelación que los profetas recibieron, Isaías, Daniel, amén, el profeta Ageo, todos los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, la revelación que ellos recibieron no fue para ellos mismos, dice el verso 12, no era para que ellos montaran un castillo, no era para que ellos, ¿me entiendes? Sino dice que, sino para nosotros. Es decir, por eso dice la Escritura que ellos no recibieron lo prometido, que lo que ellos vieron, lo saludaron de lejos, lo miraron de lejos, amén, que nosotros hemos recibido esta bendición. Hermano, es un privilegio vivir en el tiempo después de Cristo, ¿verdad? Donde esta gente, estos hermanos, recibieron la verdad y hablaron de la verdad y escribieron de la verdad y nos revelan la verdad para nosotros conocer la verdad, ser libres de la verdad. Y era para este tiempo, dice el verso 12. Oiga lo que dice. Y a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, no para ellos mismos, sino para nosotros. Dice que ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que los apóstoles, los primeros apóstoles de la iglesia, cuando la iglesia comienza, ellos recibieron del Espíritu Santo enviado del cielo aquello que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento acerca de la persona de Cristo y del Espíritu de Cristo que vendría, amén, para salvar nuestras vidas. Y los apóstoles reciben esto. Por eso cuando usted lee Colosenses, Efesios, lee a Pablo, lee a Pedro, dice que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles y profetas, amén. El fundamento de la iglesia cristiana es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ahí está, ¿verdad?, la verdad de Dios entretejida en las páginas de la Biblia para nosotros. Que cuando abrimos la Escritura tenemos que estar conscientes que Dios nos está hablando a través de estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas las cuales los ángeles miran y quisieran, amén, haber hecho. Por eso dice el verso 13, quiero que vayas allí,
al verso 13 conmigo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí es la esperanza de gloria es esa. No es que vamos a estar aquí toda una vida. No es que esto va a durar toda una vida en esta situación. No es que la maldad va a seguir toda una vida y reinar en el mundo. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Tenemos que ceñir los lomos. ¿Qué son los lomos? ¿Saben lo que son los lomos? Esta parte de aquí arriba del cinto, toda esta parte de acá atrás. Los lomos de nuestro entendimiento. Ceñir los lomos, vestirnos de justicia, apretar los lomos del entendimiento, de lo que entendemos. Que seamos sobrios, no andemos en las boberías cristianas de hoy. Amén. En las luces y los humos. Amén. Y en el que dirán. Y en toda esta profecía que se mueve hoy dentro de la iglesia. Que seamos sobrios, que apretemos los lomos. Amén. Que esperemos por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo el Señor sea glorificado. Una gracia que se nos trajo ahora para recibir esta salvación. La palabra habla de la gracia temprana, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, es decir, en el momento en que Jesús venga y rompa los cielos y esto se termine. Amén. Ahora tenemos la gloria de esta lluvia que Jesús trajo a nuestra vida, pero vendrá otra lluvia, que es la lluvia tardía, que es la gracia que debemos esperar, que el apóstol Pablo le llama la segunda gracia, es decir, el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este versículo 13 es tremendo. Seguid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué hacemos con los lomos de nuestros pensamientos? Están divagando. Podemos transformarnos a la Escritura. Podemos ser creyentes bíblicos. Podemos ser creyentes que miran en línea con lo que dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en línea con la palabra de Dios. Porque estamos acostumbrados a los cuentos, las historias, las emociones, los pajaritos volando, todas estas cosas que hoy está de moda dentro de la profecía bíblica de hoy y los profetas de hoy. Y no estamos entendiendo que es el texto bíblico, que cuando abrimos la Escritura, y quiero hacer énfasis en eso, a ver si se nos queda este pensamiento, es Dios hablando a nuestra vida, es Dios hablando a nuestro corazón, es Dios hablando a nuestro espíritu. Jesús le dijo a la samaritana, cuando allí en Samaria el Señor se acercó al pozo de Jacob, pozo muy famoso, donde ellos sacaban agua y tomaban de allí, pero representaba la ley del antiguo pacto, y ahí estaba el Señor Jesucristo, amén, para traer el pacto nuevo a través de su sangre y su muerte. Y la samaritana se acercó a él, y él le dijo a ella, después, cuando le dijo, ella le dijo, aquí hemos sacado agua, nosotros, nuestros padres, ¿cómo nos dice tú que el que toma de esta otra agua no tendrá sed? Estaba hablando de su vida, de lo que él venía a traer. Y después le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ella le dijo, nosotros adoramos en este pozo, sacamos agua de este pozo, toda una vida con el cantarito en la cabeza, iban para allá a llevárselo para la casa del marido, para que todo el mundo tomara agua. Amén. En este es el pozo de Jacob. ¿Cómo nos dices tú que hay otro pozo, que hay otra agua, ríos de agua viva correrán? ¿Cómo es eso, Señor? Y él le dijo, porque vendrán tiempos que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este pozo, ni en Jerusalén, sino que, y está hablando de nosotros, la iglesia, está hablando de los adoradores alrededor del mundo, en espíritu y en verdad. Y hay una gran revelación cuando el Señor dijo en espíritu y en verdad, porque muchos de los creyentes dicen, no, el espíritu. Pero ¿qué espíritu si no hay verdad? ¿De quién es el espíritu si no hay verdad? Si no hay verdad en la palabra, no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la palabra profética, en la palabra, está en la Escritura. Pueden haber muchos espíritus. Hay pitonizas, hay espíritus de profetizas, hay espíritus de profetas. Había espíritu de la iglesia de Apocalipsis. Había allá aquella mujer de saber que era profeta. Había muchos profetas. Podían haber muchos profetas y muchas profetizas. Pero espíritu y verdad, no hay Espíritu Santo sin verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad no solamente por su nombre
y por lo que se predica acerca de Él, de lo que Él hizo. Cristo es la enseñanza bíblica recibida por los profetas y enviada a nosotros, y los apóstoles la reciben, donde es una doctrina bíblica, la salvación, Efesios 2, las cartas apostólicas de Pablo, donde nos habla acerca de la salvación en el libro de Romanos, en sus cartas donde nos enseña que la salvación, cómo es la salvación en nuestra vida y el seguir esa salvación, donde ahora Cristo está presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los servicios donde estamos. Creámonoslo, lo creamos, sintámoslo, no lo sintamos, entendámosle, no le entendamos, ahí está Él, estando ya presente Cristo. En el antiguo pacto se reunían, había que esperar el humo, la gloria de Dios que descendiera. Ahora el Señor no manda humo, el Señor no manda gloria, porque si no todos estuviéramos patas arriba y nos hubiéramos muerto ya, porque cada uno de nosotros en el día de ayer y posiblemente hoy en la mañana hemos cometido un pecado, y el pecado delante de Dios no puede existir, y el sacerdote que pecara dentro del lugar santísimo moría. El pacto cambió y Cristo nos trajo la luz, la gloria, la vida, la inmortalidad y su gracia y su divino poder. Y ahora dice la palabra que en Cristo Jesús todas nuestras faltas y todos nuestros pecados Jesús los clavó en el madero. Y gloria a Dios por eso. Y alabado sea el Señor por eso. Por eso debemos de ceñir nuestros lomos. No sé si entendieron lo que acabé de decir, pero debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñirlos en la Escritura. Yo me siento en una iglesia y yo sé que el que me va a hablar, yo sé por dónde viene. Enseguida que abre la Biblia y empieza a hablar de un minuto, lo ama. Amén. Yo sé lo que cree. Porque mi sentido está acostumbrado a discernir el bien y el mal en la Escritura, en la palabra. Yo conozco la Escritura, conocemos la palabra, entendemos el pacto, entendemos la línea de la gracia, entendemos la línea del falso evangelio, entendemos la línea, amén, que hay hoy acerca de un evangelio que no es en realidad la palabra de Dios. Que no es en realidad la palabra de Dios, la palabra de la verdad, al texto bíblico, a la Escritura. No a estratagemas de hombres que usan con artimañas, con las artimañas del error para engañar al pueblo, el pueblo ignorante, como el pueblo cuando se le predica, los gobernadores de hoy tienen sus predicaciones, amén, y el pueblo ve algo y eso es lo que los motiva, amén, no las experiencias, los sueños proféticos de hoy, el porvenir, todo lo que se le presenta a la iglesia, sino al texto bíblico. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seamos sobrios, que entendamos la Escritura, que seamos claros en la gracia destinada a nosotros, en lo que Dios ha preparado para nuestra vida con su palabra revelada. Amén. Y por eso he titulado esto El amor a la verdad. Y allí podemos ver si en realidad amamos la verdad, cuando leemos lo que vamos a leer ahora. Si en realidad somos amantes a la verdad. Amén. El amor a la verdad. Hay quienes no aman la verdad. Y el Señor confrontó a los que no aman la verdad. Los confrontó y se los dijo. Vaya conmigo a la Escritura. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Vamos todos ahí, al Evangelio de Juan, y el capítulo 8. El capítulo 8 de Juan, el versículo 31. Jesús los confrontó, el Señor los confrontó. Hay quienes no aman la verdad. Es doloroso entender que en esta tierra donde vivimos, este planeta donde vivimos, donde Cristo vino y dio su vida por nosotros, hay muchos que no aman a Cristo y que no aman la verdad. Juan 8, 31, ¿están ahí? Quisiera que pudiéramos compartir la Escritura, que Dios nos hable a través de su palabra. Quisiera que seamos sobrios, que nuestros lomos del entendimiento estén ahora limpios para poder mirar y sujetados a la Escritura. Dice el 31, que están ahí, amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él.
Si vosotros permanecéis en mi palabra, oiga lo que les digo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahí viene la palabra libertad. Ya él le zumbó una palabrita que cuando ellos oyeron eso de libertad, ya la cabecita le empezó a dar vuelta. Amén. Como hay muchos en la iglesia que se sientan, ¿verdad? Y lo mismo del púlpito que de la iglesia, cuando el pastor se entera que alguien está en adulterio, lo primero que predica el domingo es el adulterio. Cuando se entera que hay uno que es ladrón, de lo primero que meten es el ladrón. Y ahí viene la profecía de lo que sabe, de lo que se enteró de los hermanos, y esa es la palabra de hoy. Y si no, si llega alguien a la iglesia que es pudiente, a lo mejor tiene un negocio, vamos a ver de qué manera podemos hablar de la prosperidad y del dinero, para que el tipo se emocione y suelte el billete. Ya se me fue del vulgo y sin letra. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde es que hay que permanecer para ser sus discípulos? Y un discípulo es un seguidor, ¿verdad? De aquel que discipula, que en este caso es, ¿verdad? Le dijeron, linaje de Abraham somos, allá vienen. Ya ellos se molestaron, pero y eran que habían creído en él. Habían creído en él. ¿Cuántos no creen? No, yo creo en Cristo. No, la denominación tal, y cuánto. No, sí, yo creo en Dios. Sí, ¿cómo que no? Le respondieron, linaje de Abraham somos linaje de Abraham, vivimos en Hialeah, en Miami, y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque les digo, ustedes van a ser libres, y ellos dijeron, ¿libres? ¿De qué libertad estás hablando tú? Nunca hemos sido esclavos, somos judíos, somos hijos de Abraham. ¿Cómo dices que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo. Cuando él dice de cierto os digo, eso es poderoso. Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Pum! Y ellos pensaban que le estaba hablando de una esclavitud, como ellos estuvieron bajo Egipto. Amén. No, le está hablando del pecado. ¿Qué pecado? Oiga lo que dice. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para... Hermano, los esclavos mueren, pero el hijo queda para siempre a través de la descendencia. Y en realidad, cuando está hablando del hijo, está hablando de Cristo, el hijo. Así que si el hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente ¿qué? Libres. Le vuelve a decir la palabra libertad. Sé que soy descendiente de Abraham, yo lo sé, ustedes son descendientes de Abraham, ustedes nacieron en una familia muy educada, ustedes vienen de una familia religiosa, una familia apoderada, ustedes son de los que del apellido es muy famoso, tienen mucho dinero, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oiga esto, mi palabra no haya cabida en vosotros. El tema aquí es el amor a la verdad. Ellos habían creído supuestamente en él, amaban la verdad. Jesús los confronta y le está diciendo, ustedes no aman la verdad, ustedes no son libres, ustedes quieren matarme. Y mira lo que dice el verso 38, dice, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y ustedes dicen que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Lo que hizo Abraham, ustedes también lo harían. El padre de la fe. Y ahora dice el 40. Pero ahora vuelve y se lo repite. Procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y él está diciendo, Abraham oyó de Dios, Abraham habló la verdad. Y recuerda que yo les he enseñado a ustedes muchas veces que el primero en oír el evangelio fue Abraham. Abraham oyó el evangelio. Amén. Y está ahí en Gálatas. Dice que él recibió las buenas nuevas, que oyó las buenas nuevas. Pero ahora sucede que ellos dicen que son hijos de Abraham. Y él les dice, si ustedes son hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham dijo.
Y en el 41 la cosa se pone difícil. Y oiga lo que dice la Escritura. Oiga la palabra, el texto bíblico. Oiga lo que Dios nos está hablando. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y le menciona un Padre. Con P minúscula. ¿Está? Nuestro Padre. Ustedes hacen las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Nosotros no tenemos dos dioses. Nosotros no fornicamos espiritualmente. Nosotros tenemos a Jehová Dios, un solo Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Oiga esto. Amén. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Les dice Él. ¿Por qué ustedes no escuchan mi palabra? Y es ahí algo, donde en el capítulo 10 de Juan, ustedes lo saben, lo hemos oído. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Hay que tener un oído espiritual para poder oír la verdad y oír las palabras del Señor en toda la Escritura. Porque el texto bíblico es el Señor hablando a nuestra vida. ¿Cuántos están oyendo? Nosotros podemos buscar la ayuda de alguien, podemos buscar el consejo de alguien, podemos buscar lo que alguien nos ayude espiritualmente, físicamente, no sé. Amén, como se hace hoy. Pero nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestro verdadero socorro y descanso viene de... Si usted está en un avión ahora, allá arriba, en un avión, y el avión ese baja 40 pies en un segundo, el corazón se le pone a usted sabe dónde. Si no tiene el cinto puesto, usted sabe a dónde usted va a dar, al techo. Amén. Le digo porque me pasó una vez. Amén. ¿Y a quién usted va a llamar? Por teléfono a quién. ¿Quién es el hermano que está al lado suyo? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es el momento de clamar, pero ¿cómo usted va a clamar si usted no cree en el texto bíblico? Usted no cree en la palabra que Dios establece para nuestra vida, donde está el poder, donde dice la palabra que es medicina para nuestros huesos. La palabra es Cristo revelada en toda la Escritura que se hace vida en nosotros. El médico está bien, pero Cristo está por encima del médico y el que dirige las manos del médico es Él. Amén. Y el que me guía a buscar un médico que tenga sabiduría y que no esté en brujería es Él. Porque hay médicos que son brujos. Amén. Son santeros. Y usted no cree lo mismo que Él. Usted tiene que tener cuidado. ¿Usted me está oyendo? Amén. Y les digo, porque ustedes no entienden mi lenguaje, porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Y allí viene el martillazo en el verso 44. Oiga lo que dice. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Les digo, ustedes son del diablo. Oh my God, ustedes son del diablo y los deseos del diablo ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentira. Y podemos hablar aquí mentira. Podemos pararnos en los púlpitos, hablar mentira y usted decir amén. Y la iglesia decir gloria a Dios. Y parecer muy bonito y parecer muy bien, pero es una doctrina errónea. Y no entender la verdad. ¿Por qué razón? Por no conocer el texto bíblico, por no conocer en realidad la palabra profética, la cual está aquí. La palabra profética no está en un profeta, como yo vi ayer en la radio, que decía, hay un fulano, hay uno que se llama, yo iba a, le voy a decir porque son mis experiencias, yo no tengo que ir a hablar de otros países, de lo que pasó allá, y pues un cuento, usted no ha visto nada, y entrando yo a la de esto, donde uno pone la tarjeta para sacar dinero, y yo iba a comprar unos mandados. Tengo la radio puesta, y me pongo para ir para acá, yo tengo que enterarme de muchas cosas. Y dice, estoy hablando, estos son los haitianos, porque aquí en la iglesia haitiana estoy hablando con uno que se llama fulano de tal, esto es en inglés, se llama fulano de tal ahora mismo, fulano, te digo que tu mamá esto, aquello y lo otro. Y ahora mismo,
y que dice, y yo digo, pero ven acá. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso es una palabra profética? ¿Usted cree que es una palabra? Entonces, acá de eso viene el dinero, el asunto del dinero. Le estoy hablando a alguien que tiene un negocio, que ahora, que si él siembra, que si esto, que aquello. Y eso es lo que se presta hoy día el pueblo a oír. Tienen comezón de oír. Los lomos del entendimiento no están cimentados en la verdad y lo que queremos es resolver nuestro problema. Ustedes son de su padre el diablo, los deseos del padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Te la voy a poner dura ahora. Desde el principio, Satanás ha sido homicida, criminal. Amén. Y yo le pregunto a ustedes hoy, y quiero que usted esté consciente de lo que voy a decir. Quiero que usted entienda y escudriñe y ore por lo que voy a decir. Satanás ha sido homicida desde el principio. El Señor está citando cuando Caín mató a Abel desde el principio. Amén. El Señor está citando lo que el enemigo, el diablo, trae a la sociedad, a la humanidad, destrucción y muerte. Es lo que el Señor está citando. Desde el principio es un homicida. No ha permanecido en la verdad. Usted no puede estar de acuerdo con el homicidio. Usted no puede estar de acuerdo con el crimen. Y usted no puede estar de acuerdo con el crimen aprobado por el gobierno. Y usted no puede ser parte de un gobierno que aprueba el crimen. Si usted es cristiano, donde quiera que usted esté, en la iglesia que usted esté, y usted dice que es creyente, usted no ama la verdad. Y usted es parte del homicidio de hoy, el homicidio de niños, el homicidio de jovencitas cuando le cortan los senos, el homicidio de muchachos que lo quieren volver mujeres, el homicidio de mujeres que lo quieren volver hombres, el homicidio que existe hoy dentro del gobierno, y usted es parte de ese gobierno, y usted participa de las ideas de lejos de ese gobierno, usted no ama la verdad. Usted no ama la verdad. A mí me han llamado muchos hermanos pastores para preguntarme esto. ¿Cómo es posible? Los tengo en la iglesia. ¿Cómo es posible? De todo ahí en la viña del Señor, de todo ahí en la viña, estaban los fariseos allí y le dijeron, nosotros creemos en ti. Y él le dijo, ustedes tienen un padre que me parece que no es Dios, que yo creo que es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. No podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con un gobierno homicida. Píntese como se pinte. No puede haber un creyente que esté de acuerdo con la injusticia, un creyente que esté de acuerdo con el homicidio, un creyente que esté de acuerdo con el crimen organizado. Por eso le dije que hay gente detrás de los asientos, con sus corbatas, con mucho dinero, con millones, haciendo millones del pueblo, pero matando sin matar por leyes, matando sin matar, enviando. Y son criminales, son homicidas. Homicidas. ¿Y usted cree que Dios no es Dios? ¿Y usted cree que Dios no está en su trono? ¿Y usted no sabe que el mar entregó a sus muertos que había en él? Que aún el mar entregó a sus muertos el día del juicio. Amén. ¿Usted cree que todos los que murieron, los que fueron asesinados por hombres malos y perversos en esta tierra, y murieron en sus años de la vejez y vivieron como les dio la gana y tuvieron las mujeres que les dio la gana y hicieron todo lo que les dio la gana y robaron y comieron y su familia comió muy bien mientras que el pueblo moría de hambre y fusilaban a otros? ¿Usted cree que esa gente Dios no los va a juzgar? Y el mar entregó a sus muertos y se abrieron los libros y en los libros estaban escritas aquellas cosas. Todo lo que sucede. Dice que Dios es fuego consumidor. Dice que Dios, que conoce el corazón, que pesa los riñones, que no se cae un pelo de nuestra cabeza, que Él no lo sepa, que la injusticia social, como Esdras, el profeta Esdras y Nehemías, levantaron los muros de Jerusalén, restituyeron la ley. El pueblo lloraba cuando vio esto porque ellos habían perdido la verdad y se habían mezclado con otros pueblos y lo que había allí era una injusticia total.
Por eso yo le digo que una cosa es la justicia social y otra es el socialismo implementado en el corazón de los hombres. Tú no amas la verdad si tú eres parte de la injusticia, del homicidio, el homicidio organizado. Hoy día, en este momento están muriendo muchos niños que están abortando, muchos. ¿Y cómo Dios ve eso? Le llama, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Yo quiero que usted vea esta escritura, porque cuando Juan oyó esto de parte del Señor, y Juan es el escritor aquí, y el Señor es el que está hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo que está hablando es de él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. No podemos pararnos en un púlpito y hablar todo lo que nosotros pensamos, creemos y experimentamos en nuestra vida y dejar la escritura, dejar el texto bíblico, dejar la verdad. Por muy bonito que ore, por muy bonito que levante, por muy bonito que alabe, por muy bonito que cante, por muy bonito, es a la palabra y al testimonio. Si no hay palabra de Dios, no hay Dios. Y dice, y a mí, porque digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero ustedes no las oyen porque no son de Dios. Pero yo quiero terminar contigo, amén, que a lo mejor de aquí al domingo que viene usted no abre la Biblia, puede ser que sea así. Yo quiero que vaya conmigo un momentico a Primera de Juan, porque ya que Juan está oyendo las palabras del Señor y las escribe aquí, amén, en este capítulo 8 que leímos. Vamos a Primera de Juan, está antes del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Primera de Juan, Juan también escribió 3 cartas después. Primera de Juan capítulo 3. Y quiero que vea esto. Amén. Cuando estamos hablando de homicidios, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de sistemas de gobierno que implementan la muerte. Y quiero decirle algo, hay países enemigos de esta nación que hoy día tienen reglas que son las que debiera tener este país. Y son enemigos de este país. Este país ha dado una vuelta increíble. Estoy hablando de la injusticia social, de la injusticia del ser humano sobre la sociedad. Vaya ahí conmigo a 1 Juan capítulo 3. ¿Están aquí? ¿Están aquí, verdad? Él ha sido homicida desde el principio, porque suyo habla, no permanece en la verdad, es mentiroso y padre de mentira. Caín llamó a Abel y lo sacó al campo, y cuando lo sacó al campo lo mató. Dijo, vamos a fumar un cigarrillo. Y cuando llegó allá afuera lo mató. Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano. A su hermano. Oiga lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 7, si están ahí una vez, dice, hijitos, nadie os engañe. Dice, nadie os engañe, aunque tenga un traje de $800, aunque tenga un diente de oro, aunque tenga una iglesia de 10,000 miembros, aunque tenga 500 programas de televisión, nadie os engañe. ¿Y cómo es que no podemos ser engañados? Cuando conocemos la verdad. Amén. Cuando conocemos la verdad. Dice, nadie os engañe. El que hace justicia, 1 Juan 3, 7. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es justo? Cristo es justo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Está hablando del homicidio, de la muerte. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es Cristo. La semilla sembrada en nosotros, la palabra dentro de nosotros, es la semilla que Él sembró, es su palabra poderosa. Amén. Dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Verso 10. ¿Usted está ahí? Sí. Verso 10 es un verso revelador. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Él. Ya.
¿Tenemos hijos de Dios? Tenemos hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo lo sabemos? Y lo dijo él en el Evangelio: por su fruto los conoceréis. Que dice aquí claramente: todo aquel que no hace justicia. Y cuando usted está de acuerdo con gobiernos que no son justos, cuando usted da su parte a gobierno y está de acuerdo con ellos, usted no ama la justicia, o la equivocación que tiene muy grande. Amén. Y yo sé que le estoy hablando a mucha gente que me está viendo a través si es que nos dejan seguir. Y que no ama al hermano no es de Dios. El que no hace justicia y el que no ama al hermano no es de Dios. Justicia es la verdad, Cristo en nosotros. Lo que Dios establece en la Escritura, en el texto revelado, en la palabra, es la palabra de Dios. Es la justicia de Dios. Cristo en nosotros es la verdad de Dios en nosotros. Y no tiene cambio. Y Dios no cambia. Por eso Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahora dice: no como Caín. Recuerda que Juan, lo leímos ahorita, Juan estaba oyendo las palabras del Señor. Leímos Juan capítulo 8. A Juan se le quedó esto en su corazón y recibió esta revelación de parte de Dios tremendamente. Dice: no como Caín, que era del maligno. Caín era del malo y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, que dice ahí, os aborrece. Van a venir tiempos en que el mundo ya aborrece. Yo le digo a ustedes que cuando yo entro en un lugar así, si entro así vestido en un lugar, a mí, mucha gente lo mira a usted y mucha gente aborrece cuando saben que uno es pastor. Otros aman la verdad, otros aman a Cristo, pero hay gente que aborrece porque se sienten condenados, saben lo que uno cree. Amén. En realidad no lo saben, porque si lo llegaran a saber, pero en sus corazones no está el amor a la verdad. No hay justicia en sus corazones. Por eso no podemos estar de acuerdo con la injusticia. No podemos estar de acuerdo con el homicidio. No podemos estar de acuerdo con el crimen en ninguna capacidad. No podemos estar de acuerdo cuando hombres malos y perversos que no tienen a Dios en su corazón gobiernan las naciones. Amén. Y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de mosquitas muertas, pero niegan la eficacia de ella. Y al que no pueden engañar es al que tiene la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres. Hermanos, debemos de conocer la mentira desde que sale, desde que la mentira sale de un lugar, la debemos de conocer, porque tenemos el conocimiento, la capacidad, el discernimiento de Dios en nuestros pensamientos, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Hemos ejercitado los lomos en el conocimiento de la verdad. Y cuando tú vienes mentira hacia mí, yo sé que tú eres mentira. Yo sé que tú eres mentira porque la verdad está en mí. La verdad me ha hecho libre. La verdad ha santificado mi corazón, ha tomado mis pensamientos. Por eso Lutero, cuando se paró delante del diablo, Lutero dijo: mi conciencia no me lo permite. Es decir, lo que yo creo, lo que está dentro de mí no me permite negar toda esta verdad que la Biblia dice y negar mis escritos que son de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y se lo dijo al diablo así en la cara: mi conciencia no me permite negar esta verdad. Y bueno, gloria a Dios que surgió entonces lo que pasó y no pudieron matarlo, pero querían matarlo, querían quemarlo, crucificarlo, amén. Y el rey lo tomó y lo escondió, ¿verdad? Y pudo escribir en alemán la Biblia al idioma del pueblo, al idioma alemán, y ahí comenzó entonces y surgió lo que se llamó la Reforma Protestante de aquel tiempo. Hermano, la verdad debe ser algo que impregna nuestro corazón, y cuando usted abra la Biblia en su casa, usted está leyendo la Escritura, usted lee los Salmos, es palabra de Dios, usted lee Isaías, es palabra de Dios, usted abre la carta de Romanos, qué bendición, hermano, es palabra de Dios. Usted abre esta carta que abrimos ahora, es Dios hablándonos a nosotros cuando nos dice el Señor: el que oye las palabras mías
ese es el que ama a Dios. Amar a Dios es guardar su palabra. Amar a Dios es recibir su palabra. Amar a Dios es tener su palabra en nuestro corazón. Amar a Dios es creer lo que Él ha hecho por nuestra vida. Amar a Dios es entender que el mundo nos aborrece cuando no ama a Cristo. Nosotros hay muchas palabras en la Escritura que deben de ser parte de nuestro vocabulario. La justicia de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios, el propósito de Dios. Amén. Cuando yo veo a creyentes y les pregunto, amén, ¿qué es lo que usted necesita, mi querido hermano? Yo pienso, ¿qué más necesitas tú ahora, después de haber conocido, de haber oído acerca de Cristo, de haber recibido la verdad de Cristo? ¿Qué es lo que tú necesitas? Bueno, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá, vamos a buscar allá, y vamos a buscar. Y yo digo, ¿qué es lo que necesitamos? Y cuando abro la Escritura y llego a la carta de Pablo a los Colosenses, una carta tan poderosa, y veo que Dios me dice, y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, que yo estoy completo en Cristo. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Y lo único que tengo que hacer yo es seguir los lomos de mi entendimiento, apretar mi pensamiento, ir a la Escritura, amar la palabra. Señor, crea en mí un espíritu recto. Señor, crea en mí el deseo de oír tu palabra. Señor, crea en mí el deseo de ver lo que la Escritura dice. Señor, crea en mí el anhelo por la verdad tuya. Señor, déjame ver lo que tú dices en la Escritura. No estar buscando pajaritos volando en toda gente que tiene la lengua suelta. Amén. Maquinando en el pueblo y creando pensamientos que en realidad no son establecidos por Dios en la vida de la iglesia. Si amamos la verdad, tenemos que amar la palabra. Si amamos la verdad que es Cristo, tenemos que estar conscientes que la Escritura es palabra de Dios, que la Escritura es, amén, lumbrera al camino mío, que la Escritura es la luz que alumbra mi corazón y que me tengo que acercar a ella a ver qué es lo que Dios quiere de mí. A veces estamos esperando que el pastor arregle a alguien que anda mal. Yo aquí no arreglo a nadie. Cada uno de nosotros tenemos que ir a la Escritura. La Escritura es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y la palabra es la que establece en nuestra vida el camino a seguir y la verdad a seguir. Y si somos verdaderamente creyentes, amaremos la verdad, dejaremos la injusticia, seguiremos la justicia, amaremos la bendición, dejaremos el pecado en áreas donde estamos mal, seguiremos la verdad. Porque creo que es el amar a Dios, es el amar la verdad. Mi palabra guardará, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero si hay la voluntad de las profetas y los profetas de hoy, modernos, y eso es algo que te hace sentir bien, pues sigue esa línea, amén, sigue ese estilo. Al dejar la Escritura, dejas lo que Dios quiere para ti. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios.